tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Hoy les vamos a hablar de algunos de los grandes personajes que hemos presentado en los segmentos Enfoques y Nos leemos en otros. Iniciamos con una figura que a lo largo del 2023 acaparó los titulares. Tras su designación como Premio Nobel de Literatura, las traducciones y nuevas ediciones de la obra de Annie Ernaux no se hicieron esperar. Un título en particular llama la atención. Annie Ernaux a los 23 años descubrió que estaba embarazada y sin pareja. Estaba segura de que quería abortar en medio de una sociedad que penalizaba con la cárcel esa práctica y una multa considerable. Supo entonces que ser pobre, que no tener un lugar en la sociedad, era un problema que magnifica a otros. Era un problema mayor. Annie Ernaux relata con la valentía y precisión clínica, a decir del jurado del Premio Nobel de Literatura, los avatares de sus días tan parecidos y crudos como los de tantas mujeres que deciden tomar este camino para evitar un problema mayor. Novela breve y testimonial, de autoficción, como la veintena que ha publicado, revelan historias tan personales que nos permiten ver que miles de mujeres las comparten y padecen en todo el mundo. Esta novela, el acontecimiento de apenas un centenar de páginas, da cuenta del aborto, el sexismo, la discriminación, las consecuencias de la pobreza y de ser mujer en un estado patriarcal. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y justo tuvimos la oportunidad de platicar con una de las principales traductoras al español de Annie Ernaux y que han establecido una cercana relación con la escritora francesa. Me refiero a Lidia Vázquez. A partir de la experiencia íntima e individual, la escritora Annie Ernaux ha construido una literatura tan universal que nos toca justamente nuestra intimidad y nuestro ser único. La ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022 ha sido traducida desde hace años por Lidia Vázquez, catedrática de Filología de la Universidad del País Vasco, especializada en literatura francesa de los siglos XVII y XVIII e integrante de la Academia Europea. Lidia, gracias por esta comunicación a Bilbao. Muchísimas gracias a Canal 22 y a ti. Muchísimas Laura, gracias por invitarme a estar con usted. Es un enorme placer platicar contigo, Lidia. Bueno, Para pues mí. tú conociste a Annie Ernaux por tu trabajo para Cabaret Voltaire, la editorial que la publica, o ya habías tenido antes contacto con ella o con su literatura. Bueno, yo tuve contacto con su literatura ya antes, porque como profesora de literatura francesa, que soy, como tú bien has dicho, en la Universidad del País Vasco, aquí en Bilbao, pues la estudiaba yo en clase. Soy especialista, como también has dicho, siglo XVIII, pero también daba clases siglo XX-XXI, literatura de los siglos XX-XXI, y ya hace tiempo que Annie Ernaux era una figura importante dentro de este espectro de escritores y escritoras franceses. Entonces la conocía sobre todo por Los armarios vacíos, que fue la primera novela, entonces era novela, sí, que tuvo éxito. Y era lo que estudiaba en clase. Luego ya, claro, pues fue otro tipo de conocimiento el que yo tuve con ella como traductora, claro. Lidia, la obra de Annie Ernaux interpela al lector de una manera muy transparente, muy clara, muy efectiva. ¿Esto cómo pasa de una lengua a la otra? ¿Cómo lo abordas como traductora? Bueno, pues no es nada fácil. Aparentemente, como pues ella misma ha definido su lengua como una lengua plana, también se ha definido como lengua blanca, es decir, que no tiene ningún adorno literario, no tiene ningún estilo, y entonces, bueno, pues a primera vista no hay ninguna palabra que no entendamos, salvo alguna palabra que viene del normando, pero que podemos encontrar en diccionarios normando francés, en internet. Entonces, bueno, aparentemente es fácil y luego te das cuenta cuando traduces que no lo es, ¿no? Que es una mujer que pesa muchísimo las palabras, ella utiliza esa palabra peso, son palabras muy pesadas, muy llenas de muchos contenidos, muy bien elegidas y luego muy llenas de muchos contenidos. Entonces, encontrar el equivalente exacto en la lengua española, pues no es fácil. Es decir, que voy muy lentita cuando traduzco a Annie Ernaux, sí. Ahora, cuando uno la lee, se diría que más que tener la sensación de que te está hablando, se tiene la sensación de que uno mismo está pensando lo que lee, que es uno mismo el que lo está creando. Exactamente. Esta sensación
parece ir más allá de las palabras. ¿Cómo se traslada? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues quizá eso, yo creo que ha llegado a todas nosotras, a nosotros, yo creo que también a los lectores hombres, pero creo que tiene más lectorado femenino entusiasta, ¿no? Muy fan de ella. Entonces yo creo que muchas de las cosas que cuentan, casi todas, nos han tocado en algún momento de la vida a nosotras, ¿no? Y entonces de repente encontramos la forma de expresarlas. Son cosas tan, tan íntimas, tan casi tabú, que no nos atrevíamos ni a pensarlas en palabras. Entonces de repente, como tú has dicho de una manera muy bonita, pues en nuestra propia cabeza decimos, esa es mi voz, ¿no? No es que la entendamos, es que de repente hemos recuperado esa voz. Entonces, bueno, pues efectivamente no es fácil, pero creo que sí consigo darle ese tono un poco intimista, que tienen sus obras, sí. Tú Dime. tienes una relación personal con Annie Ernaux, entiendo que son cercanas, que incluso comparten su amor por los gatos. ¿Cómo es esta relación? Bueno, pues en gran parte se la debo a México, ¿eh? O sea que le dieron el premio Formentor, ¿no? Que es un premio pues muy importante en Europa, y entonces ya nos conocimos. Realmente yo ya había tenido intercambio por emails preguntándole dudas, lo hago con todas las escritoras y escritores que traduzco, pero en Formentor ya coincidimos y ya nos hicimos amigas, ¿no? Pero porque es una mujer tan cercana y luego, bueno, somos tan cómplices en muchas cosas que enseguida pues tuvimos una relación de amistad, ¿no? Pero donde ya se consolidó nuestra relación amistosa fue en México, en la FIL, ¿no? Porque ahí pues estábamos todo el día prácticamente juntas y bueno, fueron momentos muy entrañables que han quedado como recuerdos preciosos para las dos. Lidia, tú mencionaste recientemente que este premio Nobel, Annie Ernaux, es un premio a las mujeres. ¿Te refieres a las feministas, a las mujeres de a pie, que no necesariamente son las grandes luchadoras, las mujeres de todos los días, o a todas las mujeres? Bueno, yo creo que a todas las mujeres, a las luchadoras y a las de a pie, pero sobre todo yo creo que más a las de a pie, en el sentido en que, bueno, yo hablo de que Annie es feminista, ella también se dice feminista, aunque nunca ha formado parte de ningún grupo feminista concreto, yo creo que lo es desde luego, pero feminista de ese posfeminismo que es que no somos las mejores, no somos las más luchadoras, no somos las más comprometidas, sino que tenemos conciencia de que somos mujeres y de los problemas específicos que tenemos por ser mujeres, ¿no? Y entonces cuenta muchas cosas que son, pues bueno, desde su aborto clandestino hasta pues esa relación casi de violación que tuvo, esa experiencia traumática que tuvo, hasta su cáncer de pecho, bueno, hasta ir al supermercado a hacer la compra, hasta ocuparse de los niños y tener que trabajar a la vez, todas esas cosas que son propias solo de mujeres, y yo creo que es de las mujeres de a pie, ¿no? En ese sentido sí que pienso que este premio Nobel, que a veces ha tenido alguna crítica en las altas élites intelectuales europeas, sobre todo, pues ha sido un premio Nobel popular, en el sentido en que nos lo hemos ganado a pulso todas las mujeres, las de a pie, como tú dices. Lidia, finalizo esta conversación con tres preguntas que te dije van a ser sorpresas, lo que te venga a la mente. La primera sería, algo que ames, que te guste del idioma francés. Bueno, el idioma francés es el idioma del que me enamoré siendo pequeña, porque mi padre era francófilo y me mandaba a las colonias de vacaciones a Francia para que aprendiera francés, y enseguida me fascinó el francés. Es la lengua en la que yo escribo como escritora, o sea que se me siento incluso más a gusto escribiendo en francés que en español, pero bueno, si tendría que definirlo de alguna forma, diría que es la lengua del amor. Algo que ames del idioma español. Bueno, el idioma español es el idioma de mi infancia, es el idioma de mis padres, es el idioma de mi intimidad, de mis sentimientos, y sobre todo es el idioma de la gran literatura que amo, es el idioma del Quijote, ¿no? Y bueno, finalmente, Lidia, estuviste con Annie Ernaux, precisamente lo comentaste en la FIL Guadalajara en 2019. ¿Alguna imagen, algún sabor que te haya quedado de México, una impronta? Podría decir que desde luego fueron los sabores, los olores, los colores, los museos, las pirámides, y luego la Ciudad de México. Me pareció que tenía que irme a vivir allí urgentemente. Lidia Vázquez, pues esperamos tenerte muy pronto por acá de nuevo. Serás bienvenida y será un placer recibirte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta muy Gracias. pronto.
Y seguimos en las letras. Escritor, jurista, diplomático, Alfonso Reyes no en vano es conocido como el mexicano universal. A lo largo de su vida desplegó una actividad pública y literaria que hasta hoy es motivo de estudio y de diálogo. Así se refirió a él Javier Aranda Luna en el segmento Nos leemos en otros. Los jovencísimos Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco acudían a la casa de Alfonso Reyes por muchas razones: a conversar sobre libros y autores, a compartirle un volumen raro, a consultarle sobre alguna referencia hemerográfica o simplemente para escucharlo recitar sin errores los 1091 versos de la primera soledad de Góngora. Aunque jóvenes, los dos amigos ya tenían reputación por su gran memoria, pero el centauro de la literatura los asombraba. Una de las desventajas editoriales de Alfonso Reyes es el haber publicado sus obras completas. Una lápida de papel desanima a cualquiera, pero su ventaja es el haber escrito en textos breves buena parte de su literatura. Aunque Mario Vargas Llosa escribió que la prosa de Reyes no está viva porque confundió la cortesía con la cortesanía, la transparencia de sus páginas perfectas son toda una lección de escritura. Recientemente, el Colegio de México publicó Curiosidades de coleccionista de Alfonso Reyes, una pedacería literaria sobre temas y personajes que con frecuencia llegan al aforismo. Grecia, Aquiles, la literatura, los poemas, los profetas, la izquierda, el pueblo, la derecha, son algunos de sus temas. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y por cierto, contemporánea y amiga de Alfonso Reyes, Antonieta Rivas Mercado, también es una figura de primer orden en el mundo artístico e intelectual del siglo XX. Una publicación y el reforzamiento de la que fue su casa son esfuerzos que buscan mantener vivo su legado. Al respecto, platicamos con Ana Lilia Cepeda. Ana Lilia, qué gusto poder platicar contigo. Se están cumpliendo 95 años de la creación del Teatro Ulises, que a lo mejor nuestro público, algunos no lo tengan presente, pero fue un momento maravilloso de la historia de México en el que se experimentaba con la literatura, con justamente las artes escénicas, y ahí estaba Antonieta Rivas Mercado para otorgar no solamente el recurso económico, sino también el impulso creador a tantos artistas con los que tuvo la oportunidad de convivir. También se está presentando la nueva temporada de Murder Mystery. Así es. Y actualmente también se presenta la obra de Tito Dreinhofer y la actuación de Mesli Piña, que interpreta a Antonieta Rivas Mercado en un recorrido extraordinario por esta mansión que se encuentra en la calle de Héroes, en la Colonia Guerrero, ¿no? Sí, correcto. Ana Lilia, bueno, platícanos, por favor, ¿está vigente la obra, la presencia de Antonieta Rivas Mercado en la discusión pública actualmente? Ya, yo creo que hay que reposicionarla y afortunadamente su figura está recuperada, ¿no? Porque hoy sabemos quién es, qué fue lo que aportó y como tú bien has dicho, pues fue una mujer que vivió pocos años, pero con una gran intensidad, una mujer muy apasionada en todos los sentidos, una mujer que se adelantó a su época, que creo que también eso fue lo que le pesó, ¿no? Y pues a ella le debemos el haber traído a México el teatro moderno, también el ballet. Ella desde muy pequeñita empezó a estudiar ballet clásico. Bueno, ahorita acabamos de ver una foto, que perdón que la mencione, pero era claro, ahí donde se ve que está ella con muchos niños en la entrada de su casa y todas las niñas vestidas de blanco y ella es la única que está vestida de soldado romano. Era una mujer que ahí muestra su carácter desde los 5 años, ¿no? Una mujer que se contraponía a los esquemas, al rigor y bueno, pues pagó también cierto precio porque pues desafortunadamente ese carácter tan apasionado también la llevaba a tomar decisiones equivocadas muchas veces, con ¿no? Una intensidad de vida desde el punto de vista de la cultura, pero también desde el punto de vista personal, ¿no?
si se enamoraba de veras. La defensa de su hijo es una defensa a ultranza, sin cuartel, así como lo hizo también con sus ideas respecto a la educación de la mujer y al impulso a la cultura y también a la búsqueda de nuevos horizontes y de democracia en nuestro país. Sin embargo, Ana Lilia, de pronto el mito a veces ha sido como muy poderoso, ¿no? No sé si por el mismo hecho de ser mujer o por el hecho de haber acabado con su vida por mano propia en la Catedral de Notre Dame, ha hecho que de pronto nada más se piense en una mujer quizá muy desvalida emocionalmente, en fin, ¿no? Una deriva que no es muy conveniente, ¿no? Yo creo que también hay que ponerla en el momento histórico que le toca vivir. Es claro. una mujer que, bueno, tuvo un gran padre, un hombre que además, el arquitecto Rivas Mercado, que fue... vivió durante el Porfiriato y vive la Revolución, y Antonieta se alcanza a vivir la reconstrucción del México moderno después de la Revolución. Entonces, imagínate esa niña que vive la bonanza del Porfiriato, porque ella pues, era parte de una familia acomodada, y después viven una de las pues, gestas más cruentas que ha vivido el orbe. O sea, la Revolución Mexicana del siglo XX irrumpe con la Revolución Mexicana. Imagínate, de 8 millones muere 1 millón de habitantes. Esta familia no sale del país, se quedan, y Antonieta vive esa... Imagínate las historias que escucharon, imagínate lo que no vivieron. Vive una pandemia también en 1918. Entonces, es una mujer que, a pesar de haber tenido una familia muy sólida al lado de su padre, tuvo por otro lado una familia también un poquito, pues, iba a decir disfuncional, pero ¿cuál es funcional, verdad? Claro, pero bueno, con su mamá, que las deja... No tenía una buena relación no con la tenía madre. una buena relación con la madre. Al final con su hermana tampoco. Con su hermana tiene una relación pésima. Toma una decisión equivocada, se casa con un hombre que a final de cuentas ella fantaseaba que era algo que no, porque Albert Blair era un hombre muy rígido, venía de una tradición religiosa estricta, protestante. Imagínate esta mujer que además es de las primeras que se pone el vestido a la Charleston, la primera de las que se corta el pelo, ¿no? a la Garzón. Entonces era muy avant-garde. ¿No? Y el marido, pues no, el pobre también hay que verlo en su contexto histórico, pues decía, ¿qué hago con esta mujer? Esta mujer está totalmente desquiciada. Además ella leía mucho. Los libros eran parte de su existencia, tanto la dramaturgia como la literatura, las novelas, pues eran parte de su vida, y pues a él le pasó un poquito como a Madame Bovary, que le dicen, oye, no, los libros te están enloqueciendo, claro, y pues no más libros, ¿no? Acuérdate que en su diario ella escribe, hay una escena terrible, que es además parte de su diario, que cuando la lleva el marido a vivir a San Pedro de las Colonias, porque él era muy amigo de los Madero y terminó siendo el administrador de la familia Madero, se van, imagínate, en aquel entonces, principios del siglo XX, y se lleva unos cuantos libros. Y entonces él, desesperado porque no había una buena comunicación, agarra los libros y además la trae y dice, ven para que veas, y ve arder sus libros. Esto es lo que te está haciendo daño. Pues muy, muy simbólico. Ana Lilia, y bueno, tú participaste en la recuperación de su casa, que parece ser que iba a ser un condominio horizontal, más en la Ciudad de México, y bueno, tú hiciste un esfuerzo enorme. Hay un equipo que aún continúa con el rescate también, estás tú, y bueno, pues el mismo director, en fin, hay gente interesada, la misma sociedad civil, en que continúe la recuperación de la casa. ¿Qué es de la casa actualmente, esta casa en la que su padre además, por ejemplo, diseñó la columna de la Independencia? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, yo los invito a que la visiten, y ahora que mencionabas al director, él hace unas visitas espléndidas, Cristóbal Arias. Es una casa que además te hace recorrer una etapa de México muy importante, bueno, el Porfiriato, porque la casa en sí misma es una arquitectura de esa época, y por otro lado te platica también de la vida que tuvieron en la época de la Revolución y, como te mencionaba, en la época de la reconstrucción del México moderno. Es una casa de 1.570 metros cuadrados de construcción. Es única, en verdad. Tiene 50,000 piezas de mosaicos encáusticos. Quiere decir que estos mosaicos están pintados a mano y que están colocados a hueso, uno a uno, no están pegados entre ellos.
y tiene más de 90 diseños. Y vale muchísimo la pena la arquitectura, la historia, tanto general de México como la particular de la familia, ¿no? Porque pues por un lado puedes, pues, si son estudiantes de arquitectura, pueden ver la parte arquitectónica, si eres historiador, vienes por ese otro lado. Y está digamos que atrás de San Hipólito, y vale mucho la pena. Y hay muchas actividades además artísticas, culturales. Tenemos un convenio con Bellas Artes, entonces todos los sábados y domingos hay conciertos, ópera. Ahorita, como bien mencionabas, hay una puesta en escena espléndida de la historia y vida de Antonieta, muy, muy conmovedora, vale muchísimo la pena. Están los primeros, el primer domingo de cada mes y el último se presenta. Y bueno, hay que comunicarse a la misma casa, museo, y ahí pueden hacer el apartado de los espacios porque es cupo limitado para que no pierdan la oportunidad de verla. Y también en el caso de Murder Mystery, pues ahí va a haber un crimen en la casa y hay que descubrir de qué va ese acontecimiento, ¿no? También está muy interesante. Sí, y es un buen pretexto para recorrer la casa. Y además está muy divertida, te la pasas muy bien. Sí, vale la pena. Una recuperación de verdad que vale mucho la pena tener presente, visitarla una y otra vez para aprender más de esta extraordinaria mujer que pues aún ahora nos sigue sorprendiendo todo lo que pudo lograr en tan corta vida. Muchísimas gracias por esta invitación y además, pues adquiere este libro porque tiene unas ilustraciones, fotografías, línea del tiempo, es una crónica novelada, es muy entretenido y bellísimo, con una super edición. No sé de dónde sacaste tantos materiales, porque fotografías de la casa ya también en todas sus etapas de la restauración hasta el momento de la publicación del libro, espléndidas. Sí, pues hubo dos familias que me ayudaron. Marilyn Getters, que es de los descendientes de Antonieta, y, bueno, del arquitecto Rivas Mercado, que es una mujer maravillosa, y la familia Sosa, que habitó esa casa también por muchos años, que son los que le adquieren la casa de Alicia Rivas Mercado. Ana Lilia, pues muchísimas gracias por venir a Enfoques a Noticias 22 y te voy a hacer 3 preguntas. Si me dejas. Dime. Te comento que tenemos aquí al final de esta sección, pues siempre 3 preguntas sorpresa para nuestros invitados. Okay. La primera sería, ¿qué personaje de la historia invitarías a desayunar? A desayunar. Pues mira, ahorita estoy recuperando a los griegos porque estoy tomando una maestría y me he quedado maravillada con todos los filósofos. Marco Tulio Cicerón, acabo de leer algunas cosas de él. Ajá. Y sobre todo por esta cuestión que yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Ajá. Son maravillosos, tienen sentido. Por algo son los clásicos. Claro, o sea, la moral, la ética. Lo que podemos aprender. Sí, mucho. Segundo, también en un segundito nada más, en una palabrita, ¿a qué personaje ni siquiera te gustaría topártelo? A ningún dictador. A ningún dictador. Y finalmente, ¿qué extrañas más o una de las cosas que extrañas cuando estás fuera de México, qué extrañas de nuestro país? Ay, su gente. En otros asuntos, el crítico de cine y colaborador de Noticias 22, Leonardo García Sao, conversó largamente con Guillermo del Toro sobre su infancia, su amor por la pantalla grande, los retos de hacer cine y su obsesión con los monstruos. El resultado es este libro. Todas las mañanas del mundo, decía el poeta, son caminos sin retorno. Todas son diferentes y la única evidencia que nos queda es la emoción que provocan. Guillermo del Toro hace cine para provocar emociones más que para contar historias, aunque éstas surjan en sus cintas. Y ha encontrado en los diferentes el motor de la vida. Allí están Hellboy, El laberinto del fauno, Pinocho. En la forma del agua, los distintos hacen la narrativa de la cinta. Allí está el homosexual proscrito, los negros segregados, los sordos, los que no encuentran su lugar en el mundo, aunque le den forma. El monstruo del agua es el diferente entre los distintos y Pinocho, el extremo de todos ellos. Los premios importan, nos dice Guillermo del Toro, pero él aspira que su trabajo sea tema de conversación y lo ha logrado. Todos sus monstruos son nuevas versiones de viejos mitos, del fauno de los antiguos romanos, del minotauro griego, de los tritones y sirenas, del golem, de Frankenstein, esos seres a los que el hombre da vida.
Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos, es un magnífico close-up a uno de los más importantes directores de cine de las últimas décadas. Y lo es porque es un libro que recoge las conversaciones de dos viejos amigos, uno que es cineasta y el otro, Leonardo García Tsao, un crítico de cine que ya es referencia obligada. En el libro aparecen sus influencias, sus primeras aventuras con la lente, las miserias de la industria y su burocracia envidiosa y ese método de trabajo que lo ha hecho genial, donde nada es dejado al azar. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen el nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Regresamos con Nikola Tesla y Elena Poniatowska. Todas las épocas han enfrentado dilemas éticos por el uso de las nuevas tecnologías. No fueron pocos los que debió tener Nikola Tesla, el genio de la electricidad. De ello hablamos con Carlos Chimal. Todos hemos escuchado el nombre de Tesla. No se trata de una compañía de autos eléctricos, o no solo eso, sino de uno de los grandes genios científicos del siglo XIX y parte del XX. Este año conmemoramos 80 de la desaparición de Nikola Tesla, el descubridor de la corriente alterna, entre muchas otras investigaciones que realizó. Y para ello platicamos con el escritor, investigador, divulgador científico, Carlos Chimal, que tiene un libro al respecto, nos va a platicar de él. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por recibirnos y por comentarnos acerca de esta publicación. Sí, este es un libro que publicó Planeta Junior, que justamente, como ven, se llama El portafolio de Tesla, y es la historia de unos niños de secundaria cuyo profesor de ciencias les pide una tarea sobre el personaje Tesla. Y entonces este niño, en un viaje fantástico, va al hotel donde vivía la Waldorf Astoria, en Nueva York, en Manhattan, va y entrevista a Tesla. Y en la entrevista, al final de la entrevista, Tesla le regala un portafolios, que no existe, pero él lo tiene ahí. Y en el portafolio vienen los planos para construir una realidad aumentada, ¿no? Y entonces, a través de esa realidad aumentada, van y hacen una historia, un viaje por visitando a todos los personajes que han trabajado, han investigado sobre la energía. Desde Galileo, Ampère, el mismo Tesla, en fin, Maxwell, ¿no? Hasta llegar a Stephen Hawking, ¿no? Carlos, ¿cuál es el mundo en el que vive y trabaja Nikola Tesla? Sí, es la segunda mitad del siglo XIX, cuando todavía el mundo estaba en la efervescencia de la revolución industrial, pero había todavía muchos atavismos, muchos tabús alrededor de la ciencia, todavía un pensamiento mágico arrastrándose desde el siglo XVI, XVII. Tesla, además, era hijo de un ministro de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Su madre era una muy imaginativa inventora de artefactos caseros. Y él nace además en un momento en el que hay una tormenta eléctrica y le dicen a la mamá, esto es un mal augurio, ¿no? Un mal augurio, va a ser un personaje oscuro. Y la madre le dice, no, va a ser un hombre de la luz, un hombre luminoso. En efecto, él vive en ese claroscuro del finales del siglo XIX, principios del XX, donde este mundo de chacales, de tiburones, del capitalismo, lo atrapan, y él trata de luchar con su imaginación, con sus inventos, para que el mundo se beneficie de ello. Nikola Tesla estudia ingeniería, me parece. ¿Cuál es su formación? Él era un hombre muy estudioso, desde muy pequeño se aprendía libros de memoria, las tablas logarítmicas las traía en la cabeza. Su cabeza era su principal tesoro, difícilmente tenía anotaciones. Él nació en lo que es ahora Croacia, que era el Imperio Austrohúngaro, y entonces va a la Escuela Politécnica de Graz en Austria. Luego va a Budapest, está en Alemania, y se estudia ingeniero electromecánico, podríamos decir ahora,
aunque no termina, la primera carrera sí la termina, pero luego ya no, porque estaba tan obsesionado, era un trabajador incansable, nunca se casó, nunca tuvo hijos, porque pensaba que eso lo distraía. Coméntanos, por favor, Carlos, brevemente algunas de las principales aportaciones de Nikola Tesla. Su preparación como físico, aunque nunca finalmente estudió física formalmente, lo llevó, su mente extraordinaria lo llevó a conocer el principio de la corriente alterna, de la inducción eléctrica, inventó motores de inducción eléctrica, inventó el control remoto, robots, la diatermia, por ejemplo, que se usa ahora para curar músculos, incluso una especie de internet interplanetario. Era una mente febril que trabajaba 20 horas diarias, dormía muy poco, tuvo a los 19, 20 años su primer crisis nerviosa, se recuperó. En Europa no se le reconocía precisamente porque estaba todavía imbuida en la cultura de ese mundo que no se sabía bien si la electricidad era algo mágico o era algo real. Y bueno, también tuvo conflictos comerciales. Él era sobre todo un humanista que quería llevar la tecnología a toda la gente, pero esto en su momento no fue bien comprendido. En realidad fue contratado por Edison, quien se lo transó, quien lo hizo trizas emocional y financieramente. Se dice que Edison lo contrata para mejorar sus aparatos electromecánicos. Tesla lo hace en unos meses y le había prometido $50,000. Dice, bueno, ahora págueme. Y entonces Edison le dice, si usted fuera un genuino norteamericano, sabría que nosotros somos muy bromistas y entendería las bromas norteamericanas. No le pagó un quinto. Y bueno, Carlos, amigos, terminamos esta conversación con 3 preguntas de respuesta inmediata. Lo primero que te venga a la mente. Carlos, ¿cuál sería el laboratorio de algún científico inventor que te gustaría haber visitado o visitar? Tengo una gran admiración por Cavendish, Maxwell, que trabajó en ese mismo laboratorio que está en Cambridge, y a mí me hubiera gustado mucho ver, ser testigo de lo que sucedía. Claro, también Marie Curie y Pierre, esa pareja extraordinaria en París. Te subes a una máquina del tiempo. ¿A dónde te diriges? Me hubiera gustado conocer a Galileo en el siglo XVI. Y finalmente te invitan a viajar en una nave espacial. ¿A dónde vas? Me gustaría ir a meterme en un hoyo negro. Bueno, gracias por esta conversación a Carlos Chimal. Y vamos con otro gran personaje. La escritora y periodista Elena Poniatowska tuvo un año sumamente productivo. Recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español. Asimismo, Editorial Planeta relanzó su obra completa, una presencia que en Noticias 22 no pasó por alto. Para Elena Poniatowska, los libros siempre han sido como un ancla, algo a que asirse. Le dan seguridad. Busca la solución a todo en ellos. A sus problemas personales, a las cosas que ocurren en la sociedad y no entiende. Cuando tiene un buen libro junto al buró o en el escritorio, siente que ya la salvó algo. Ahora que recibió la medalla Belisario Domínguez, me acerqué a su libro de entrevistas Ida y Vuelta y me ha dado esa seguridad de la que Elena hablaba. Me ha salvado de algo o de muchas cosas, pues las entrevistas que reúne son espléndidas. Siqueiros, Tamayo, Jodorowsky, Roa Bastos, Galeano, Rulfo, García Márquez. Conversaciones con grandes creadores en las que se revelan sus pasiones. Matías Geritz lamenta no haber colocado en las torres de satélite pequeñas flautas para que cantaran con el viento. Rulfo se confiesa un solitario y García Márquez recuerda que al manejar rumbo a Acapulco tuvo la primera frase de 100 años de soledad que al escribirla sintió la certidumbre irrevocable de que ya tenía la novela. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros.
Justo la autora de La Noche de Tlatelolco tuvo la generosidad de recibirnos en su casa para platicar de su trayectoria. Vamos a ver esta charla. Una causa que tú has defendido también ahora que vemos aquí a tu gatito ha sido el tema de los animales. La lucha contra el maltrato animal. Yo recuerdo un artículo tuyo que me conmovió mucho, que era de la sensibilidad de los toros. Y tú explicabas con todo detalle por qué esa sensibilidad, ese ser sintiente. Así que los toros. Ajá. Sí, Leonora Carrington me contó que ella fue a una corrida con Renato Leduc, que era un personaje fantástico, y que vio que el toro la miraba y que el toro le decía que no me maten, tú tienes que intervenir. Pero en general provengo de una familia que fue fundadora de la Sociedad Protectora de Animales. Yo viví durante muchos años con 40 perros y mi abuelita era la fundadora, junto con una arpista, una señora que tocaba el arpa, así, que se llama Guillermina Lozano, y que además toda la orquesta trataba de no sentarse junto a ella porque olía tanto a perro. Y en mi casa siempre hubo animales que tenían nombres de ópera, Violeta, Rigoletto, y bajaban a desayunar con mi abuela. Elena, tú tienes un público que ha ido creciendo generacionalmente, que se ha ido integrando las nuevas generaciones a ese público. Los jóvenes te siguen mucho. Yo creo que eso debe ser satisfactorio para una periodista, para una escritora, porque siempre estás en la discusión pública de los chavos, de las chicas, y eso se demuestra también en los encuentros en los que participas. Tienes muchos fans ahí, ¿no? Sí, pero porque los jóvenes también saben que estoy de su lado. A raíz, yo creo que eso aumentó, se incrementó a raíz de La Noche de Tlatelolco, que es la historia de la matanza del 2 de octubre de 1968. Los muchachos desde la misma noche del 2 de octubre, vinieron aquí a la casa a contarme lo que había sucedido. Al día siguiente fui a las 5 de la mañana a Tlatelolco, estaba gris, era un paisaje terrible después de la batalla. Y entonces yo toda esa etapa sí la viví con López Obrador y la viví con gusto, fue un aprendizaje y fue también un acercamiento a la generosidad de la gente que nada tiene, ¿no? La gente más fregada es la más generosa. Entonces fue muy bonito para mí, pero después ya no lo volví a ver para nada, no lo he visto, salvo una vez que le llevé a una mañanera unos, ¿cómo se dice? Falsarios, unos que hacen... Sí, falsarios. Ajá. O que hacen falsedades, que me dijeron que querían verlo porque le iban a dar como $100 mil millones. Cosa que no era verdad. Y yo soy un idiota porque soy lo más crédula, yo creí que sí le querían ayudar a México y pensé, ay, mi país le va a ir muy bien. Y no era verdad. Elena, tienes miles de entrevistas, artículos realizados, publicados, decenas de libros, 3 hijos, 10 nietos. ¿Cómo estás llevando tu vida actualmente de cara a 90 años de existencia? Bueno, tengo 90 años, así que la llevo, voy a bailar todas las noches, me tomo 4 botellas de tequila, además de mis alipuses, soy muy parrandera. Pues, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hace uno a esta edad? Pues pues mantenerse vivo lo mejor posible. Yo tengo el privilegio de tener unos hijos que todos tienen un hijo científico, Mane, un hijo fotógrafo, Paula y Felipe. Paula vive en Mérida, tiene una capacidad crítica envidiable, así que yo soy súper feliz.
Elena, cerramos esta entrevista con 3 preguntas muy rápidas, preguntas un poquito inspiradas en el cuestionario Proust, que son de respuesta inmediata, lo primero que te venga a la mente. Yo he visto en varios cumpleaños tuyos que estás apagando un pastel, estás con una velita. ¿Cuál es tu pastel preferido? Todo lo que sea chocolate, chocolate. Elena, ¿algún objeto que tenga especial valor para ti? Sí, aquí hay varios que tienen pues muchas cosas que puedes ver que tienen valor para mí, que sobre todo las cosas que me regalan, las aprecio mucho y las atesoro, sí. Elena, y finalmente, ¿hay algo que te provoque nostalgia? Sí, me provoca nostalgia la pérdida, pues siempre, fíjate que es chistoso, a medida que uno avanza en la vida, yo sabía que decían que muchos que se mueren en el momento de su agonía llaman a su mamá, sí. Dicen mamá, y yo pienso mucho en mi madre, que fue una mujer extraordinaria, Paula Amor, que era muy bella, una mujer muy bella. Y extraño también a mi hermanito muerto, Jan. Pienso que lo voy a encontrar. Extraño también a mi padre, un soldado en la Segunda Guerra Mundial, también un hombre muy valiente, muy íntegro, muy guapo, que tocaba el piano. Pues los polacos, bueno, los que tienen antecedentes polacos son grandes músicos. Extraño a mi hermana también, que vive en Tequisquiapan. Y ya, pues, a toda la gente que quiero. Elena Poniatowska, amor, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por esta charla. Un enorme gracias a Elena Poniatowska. Y por otro lado, ¿hasta dónde puede llegar nuestra relación con los androides, máquinas creadas por el ser humano a su imagen y semejanza? Este libro plantea un dilema propio de nuestra era. La inteligencia artificial nos está planteando un jardín del Edén totalmente reformado, en el que uno de los protagonistas del nuevo mundo no sea humano, sino una presencia digital o robótica. Un androide capaz de interactuar con nosotros y nuestras emociones sin sentirlas. También que esos mecanismos de alta tecnología puedan conocer su fecha de caducidad, a diferencia nuestra. Sex Robot, el sexo y las máquinas, es un largo ensayo del filósofo Mauricio Balistreri, que nos plantea nuevas disyuntivas sobre la posibilidad, cada vez más real, de poder interactuar sexualmente con robots. Es cierto que nos vamos a la cama con personas que amamos y conocemos de hace tiempo, pero también a veces con quien apenas conocemos y ni siquiera aspiramos a conocer, como nos muestra el sexo servicio. Pero con un robot, un dildo no es un robot, pero tampoco algo humano. Es tal vez una extensión del sexo para producir placer. Los nuevos desarrollos tecnológicos seguramente transformarán aún más nuestra sociedad, y no solo a partir del desempeño y la producción, como ocurre en las fábricas, sino en la intimidad de nuestra casa. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Les compartimos enseguida la charla que sostuvimos con Miriam Kaiser, curadora, museógrafa, gestora responsable de numerosas muestras de arte y de la creación de instituciones culturales. Esta la quiero muchísimo, porque uno habla de los colibríes de allá de... Estos colibríes que son los de Oaxaca, que los tengo que colgar, pero este me encantó. Me lo obsequiaron. ¿No te parece precioso? Maravilloso. Y rarísimo. Su labor es referente en el ámbito de la curaduría y la gestión cultural. Es fundadora de museos como el Munal y artífice de exposiciones como México, Esplendores de 30 siglos en el antiguo Colegio de San Ildefonso.
Ha recibido premios como el ICOM Capítulo México y recientemente se le entregó la Medalla Bellas Artes en el ámbito de artes visuales. Miriam Kaiser, gracias por recibirnos en tu espacio, en tu casa, por abrirnos las puertas para platicar un poquito acerca de estos reconocimientos, de cómo ves el mundo de la cultura de los museos actualmente. ¿Cómo te sientes? Te agradezco infinito que hayan venido a esta casa, que es la casa de ustedes, de verdad. Me siento muy contenta de que estén aquí y que podamos conversar, pues ya de una historia. ¿Qué te parece? Estaba haciendo cuentas, Laura, creo que son 60 años que llevo trabajando por y para México en cuestiones culturales. No he cambiado de chamba, de irme, hoy voy a hacer esto, no. Estuve en Radio Universidad, muy joven, como secretaria de un gran escritor que se llamó Max Au, fue mi jefe, Jaime García Terrés, director de difusión cultural de la UNAM, y de ahí para el resto. Miriam, México es un país de grandes instituciones, también de grandes retos. Tú has señalado algunos de ellos como la continuidad de los proyectos. ¿Cómo ves tú estos grandes rubros que tenemos que estar atentos en el ámbito de la cultura? Ahora sí lo veo con perspectiva, ¿no? Porque ya no estoy en las instituciones. No quiere decir que no siga trabajando con las instituciones de repente, pero ya fuera de ellas. Y siento, bueno, pues sí, con estos terribles recortes que les llegaron, con estas cuestiones. Mira, lo que hay que ver, Laura, es cómo han seguido trabajando a pesar y por encima de las situaciones. No se ha cerrado ninguna institución, no se han cerrado. ¿Por qué? Porque tienen personal apasionado, porque tienen personal que hacen trabajo a pesar de todo, ¿no? Pero eso de que haya faltado dinero siempre fue. Miriam, tú has estado presente, has sido pieza clave en exposiciones que rompieron muchos moldes. Actualmente, ¿cómo ves en cuanto a los museos? ¿Cuáles son las tendencias que se están dando y a qué hay que estar atentos en el ámbito nacional e internacional? Hay una materia que es maravillosa, que se llama atención a los públicos. ¿Qué dicen los públicos? A veces se nos olvida y queremos hacer cosas sin pensar en dónde estamos y para quién estamos trabajando. Y entonces eso es lo que creo que no se está viendo con esa fuerza, pero sí que tenemos que estar alerta o tienen que estar alerta en estar vigentes como están en todas las cuestiones, ¿no? En la ciencia, en las empresas, en la industria, hay que estar al día, hay que estar enterados. Y para esto, pues, se tienen que hacer capacitación. Tú publicaste un texto que se titula Inequidad de Género. En este sentido, me gustaría centrarme en cómo has visto la evolución de la presencia de la mujer en el ámbito de la gestión cultural. Mira, pues yo entré a Limba en el año 77. Y pues sí nos veían con cierto recelo que empezábamos a entrar más mujeres, ¿no? Porque pues como todo eran cotos masculinos en todas partes. Entonces pues eso de que de repente tú tenías que ordenar a alguien que hiciera esto o lo otro, pues sí te veían no de muy buen grado. Y hemos visto este paso como, pues gracias a que se abrieron las carreras de historia del arte y que ya las niñas ya no estaban en clases de, ¿cómo decían? En las carreras de MMC. Ajá. Eso se acabó. Ahora de veras, las jóvenes, a mí me empezó a tocar en Bellas Artes. Ay, ¿me puede ayudar? Porque fíjese que tengo que hacer mi tesis sobre esto y esto, con un interés y con una voluntad. Miriam, entiendo que estás trabajando en un catálogo en torno a las exposiciones que se presentaron por el centenario del gran artista Héctor Javier. En la pandemia cumplió en el año 2000,
2021 hubiera cumplido 100 años Héctor Javier, que es, como decía Jaime Labastida, el padre de mis hijos, y entonces logramos hacerle una exposición muy linda que viajó, que itineró por el país, 3 estados, 3 museos, y luego una más que hubo en el Munal, justo para su centenario. Pero ya una vez que regresó me di cuenta que no había catálogo y que una efeméride de ese tipo no puede quedarse sin su historia. Miriam, hay proyectos para este año 2023 que tienes en puerta y además por ahí una sorpresa muy agradable para el público, un libro de memorias. ¿De qué se trata eso? Esto lo voy a decir con un poco de pena, pero Angélica Belleira me hizo ya un texto sobre mis memorias, que me lo hizo de una manera un poquito indirecta, porque, oye, Miriam, ¿me acompañas a ver tal exposición? Y me di cuenta hasta la tercera visita que me estaba grabando y estaba tomando notas, y ya luego ya me dijo que era para escribir un libro sobre mí. Y lo cuento porque ya lo hizo público Angélica, en el sentido de que está en prensa en la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde encontró un cobijo para hacer el libro, y entonces pues también estará pronto fuera. Miriam, ya sabes que esta entrevista la concluyo con 3 preguntas de respuesta inmediata. Si me permites, te hago la primera y te agradezco mucho que nos hayas recibido. ¿Qué le pides a un genio que se escapa de una botella? Que se siga trabajando en el mundo del arte como lo hemos hecho durante muchísimos años. Estoy segura que así va a ser. Ahora, ¿algún viaje que hayas postergado, que quizá quieras hacer? Ese deseo lo tuve al salirme de Lina en 2012 y se me cumplieron esos 2 deseos. Y dije que yo ya al exterior no vuelvo a viajar. Viajé muchísimo de trabajo. Sí me quedaron por conocer muchos lugares que hubiera yo querido, pero pues a través de los libros viajo. Y finalmente, Miriam, ¿algún platillo, algún alimento preferido? Los tamales. Muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, estoy muy conmovida de que hayan venido. Muchísimas gracias a ti, Laura, y a ustedes, jóvenes, porque pues yo siento Canal 22 como mi casa, como parte mía. Gracias por habernos acompañado a este recuento de los segmentos Enfoques y nos leemos en otros. Muy buenas noches.